Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Oye, profe, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? hola, ¿viene ustedes con cansancio nomás y un poco de agotamiento después de haber estado un buen rato en el consejo, pero es parte de. A veces se extiende, pues estamos en un periodo de hartas decisiones, así que hay que ver qué pasa, digamos. ¿Qué pasa con el retorno a clases, los retornos? Decisiones que yo creo que deben estar al alero de todos los colegios, así que estamos en eso. Gusto saludarlos nuevamente, chiquillos. Em, Vamos a estar hasta las 8, ¿cierto? Para, digamos, poder privilegiar el avance de los contenidos. Y vamos a pasar materia hasta las 7, hasta las 7:05. Y de ahí nos vamos a ir a recreo y de vuelta vamos a revisar el mini ensayo, ¿ya? Em, por cierto, hola Millaray, hola Nicolás, que ahora sí los vi por el chat. Así que luego de eso vamos a, como les decía, vamos a revisar las preguntas del mini ensayo que espero no les haya sido tan terrible al momento de hacer. Y espero que los que están aquí presentes lo hayan hecho también. Entonces, vamos entonces, como les decía, a ver materia a continuación. La semana pasada, para los que no estuvieron, nosotros quedamos, ¿cierto?, en el concepto y las características más relevantes de lo que son los derechos humanos. Entendiendo, ¿cierto?, los derechos humanos como aquellos que le pertenecen al hombre por el simple hecho, ¿cierto?, o por la simple condición de ser considerada persona. Y que tienen, ¿cierto?, algunas características, como los que habíamos quedado nosotros viendo la semana pasada. Inherentes porque, como dije anteriormente, ¿cierto?, pertenecen al ser humano y son propios del ser humano. Por ende, están permanentemente con nosotros. Luego, son universales porque, digamos, los tienen todas las personas independientes de su condición económica, social, étnica, etc. Luego, también son ciertos inviolables, es decir, no pueden ser vulnerados ni por otras personas ni por agentes del Estado. ¿Ya? Por eso existen, digamos, están consagrados, por ejemplo, en el caso nuestro, en la Constitución actual, ¿cierto? Y en el mundo, en algunos documentos como los que veíamos la semana pasada, ¿cierto? Como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Que es uno de los últimos documentos en materia legal, porque hay otros, de hecho, que también vamos a revisar rápidamente. Eh, Además, son imprescriptibles, es decir, no tienen fecha de término, no tienen fecha de caducidad, ¿ya? Están a lo largo de nuestra vida y por lo tanto no tienen una fecha de término más que cuando nosotros evidentemente hayamos ya fallecido. Son inalienables porque no pueden ser vulnerados, ni enajenados, ni aplastados, ya por ninguna persona y como decía tampoco por ningún agente del Estado. Y finalmente son irrenunciables. Esto, y se entiende porque como somos nosotros, digamos, nuestros derechos nos pertenecen por el simple hecho de ser personas, yo no puedo renunciar a ellos. Es decir, están, en definitiva, permanentemente conmigo. Eso es un punto importante para empezar a ver. Por ende, ya tenemos una primera caracterización importante. Ahora, para poder ver qué tipo de derechos tenemos nosotros... ¿Me en bici mañana? Un momento, ¿alguien está con el audio? Ahí sí. Para poder nosotros determinar, ¿cierto?, cómo se van organizando los derechos humanos, nosotros tenemos que decir, chiquillos, que actualmente hay otras categorías, pero indudablemente no son tan oficiales como las que voy a mencionar. Los derechos humanos se clasifican en tres grandes generaciones, chiquillos. Los derechos humanos de primera generación son aquellos que están vinculados al tema civil y político. Ahora, ¿por qué aparecen estos primeros? Porque fueron los primeros que se defendieron con un proceso histórico que ustedes más o menos conocen, que es la Revolución Francesa, ¿ya? Y que aparece señalado, de hecho, en su gran mayoría, en la declaración digamos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Luego vienen los derechos de segunda generación. ¿Cuáles son los de segunda generación? Aquellos que son económicos, sociales y culturales.
y que aparecen al alero, chiquillos, de lo que fue la revolución industrial y con todas las consecuencias que eso planteó. Ustedes saben que una de las más grandes consecuencias que generó la revolución industrial fue, digamos, el nacimiento de, de una serie de movimientos que exigían, ¿cierto?, mayores derechos para los trabajadores. En ese sentido, la revolución industrial afecta, ¿cierto?, ese punto. Así que, por lo tanto, ahí ya tenemos un tema importante. Y la última, que son los derechos de tercera generación, que son los que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, que son llamados derechos emergentes. ¿Cuáles son esos? Derechos más que nada de las minorías sexuales, originarias, etcétera, y también aquellos relacionados con el cuidado del medio ambiente, chiquillos. Por ende, serían las 3 grandes clasificaciones. Ahora, algunos han planteado por ahí que no es una, como les decía, una clasificación que ya está determinadamente impuesta, vendrían a aparecer los derechos de cuarta generación, los que están relacionados con el tema de la genética o la bioética, como le hablan últimamente. Pero para efectos de la prueba, nosotros vamos a tratar estos 3 que son los más importantes, ¿ya? Por ende, vamos a ver ejemplos de los derechos de primera generación. El más importante, y aquí me voy a detener solamente en algunos, chiquillos, el más importante es el derecho a la vida. ¿Por qué es el más importante? ¿Mm? El derecho a la vida es indudablemente el más importante. Porque como seres humanos no podemos arrebatarle la vida, por ejemplo, a alguien más. Ya, esa es una. Y porque en el fondo, si yo no tengo vida, ¿tendré los demás derechos asociados? No. Indudable, ¿cierto? No tenemos. Nicolás, bien, usted lo dijo y su compañera, digamos, acaba de colocarlo. En efecto, el derecho a la vida, chiquillos, es el primero que siempre está en cualquier constitución, porque sin que no esté consagrado el derecho a la vida, no tenemos nada más. ¿Ya? No, si no tenemos derecho, si se vulnera ese derecho en el fondo, los otros no tienen asidero. Después el derecho a sufragio, que como sabemos la historia de Chile y la historia del mundo fue una lucha eterna, especialmente con la situación de las mujeres. Luego cierto derecho a la integridad y la seguridad, a la justicia, a la libertad, ojo con las libertades, libertades en este caso de expresión, de información, ¿ya? Y también obviamente a la reunión y a la asociación. Ahora, de lo poco que ustedes a lo mejor puedan saber, si es que lo saben, estos derechos que nosotros estamos viendo aquí, ¿estarán en la Constitución chilena? Sí. Sí, creo. De hecho, están prácticamente todos, ¿ya? Ojo con esto, con el tema de la tortura especialmente, ¿ya? Quizás, por ejemplo, la Constitución chilena no está tan explícito, pero sí, por ejemplo, al mencionar ciertos derechos a la vida, claramente conductas como la tortura o los tratos inhumanos o degradantes tampoco pueden estar, ¿ya? Prohibición de la esclavitud, eso sí lo señala en Chile, ¿ya? Sí lo señala la Constitución cuando dice que en Chile no hay esclavos. Garantías judiciales y penales, este es un punto importante. ¿Por qué? La garantía judicial más importante es una que tiene su máxima en el derecho romano. ¿Cuál es ese? Toda persona es inocente hasta Se compruebe lo contrario. Que se demuestre lo contrario. hasta que se compruebe o se demuestre, toda la razón ambos, se compruebe lo contrario. Salvo, cierto, que a mí, de todas maneras, me pillen, digamos, en delito flagrante, ¿ya? Pero, por ejemplo, ustedes no me podrían acusar a mí que yo le robé algo si es que no tienen pruebas para ello. Porque si yo demuestro que efectivamente, o la justicia demuestra que yo no fui, perfectamente yo podría a ustedes demandarlos por esa razón. Por eso, por ejemplo, es tan peligroso lo que en algún minuto conversamos de la funa. Porque si voy a funar a alguien, tengo que tener la prueba. Si no, de lo contrario, chiquillo, me puedo meter en un muy, muy desagradable problema. Alexander, dime. Pregúntame nomás. Tengo una pregunta sobre lo que dijo sobre el tema del delito flagrante. ¿Ya? ¿Sí? Es que ¿es verdad eso de que nosotros como civiles no podemos violar los derechos humanos? Sí,
A ver, te lo voy a poner con un ejemplo bien, y aquí de hecho tengo gente que estudia Derecho, así que también podrá decir un poco lo que yo, o complementar un poco lo que yo dije. A ver, lo peor, por ejemplo, una situación que es bien característica y que la gente lo hace, y se puede entender las razones, por ejemplo, es golpear a un delincuente cuando lo pillan robándole a una persona. ¿Ya? ¿Por qué no se tiene que hacer? Porque en definitiva, si yo, persona civil, que no tengo el monopolio de la fuerza como se establece en Chile, le pego a esa persona, aun cuando pueda estar furiosa, le estoy vulnerando el hecho a la otra persona. ¿Ya? Y si además, por ejemplo, lo retengo, en definitiva, en derecho podríamos decir que hasta la estoy secuestrando. ¿Ya? Ustedes han visto las famosas detenciones ciudadanas, me imagino. A eso me estaba refiriendo. Ahí las personas caen en dos errores. Le pegan a la persona, aun cuando haya sido un delito, y por otro lado lo retienen hasta que lleguen los carabineros. Por ende, ¿qué es lo que pasa? Que el delincuente, en este caso, pasa a ser la víctima. Ustedes dirán, ¿por qué? Se cometió un delito. Claro que lo cometió, pero la situación en cuestión, él pasa a ser la víctima porque él es el que está siendo agredido. Y la ley, por ejemplo, no establece atenuantes para una persona que no, a la cual no es afectada con ese delito. La autotutela no está contemplada. Exactamente. O sea, por O sea, ejemplo, yo no puedo salir me entran a asaltar a mi casa, y si salgo con el delincuente y salgo atrás del delincuente con un mazo para romperle la cabeza, ahí cambia el tema y pasas a ser agresor. es que de hecho, y ahí es un punto importante, chiquillo, lo mismo pasa cuando se meten a robar a mi casa, ¿ya? Se meten a mi casa, es una invasión de la propiedad privada, por supuesto, pero por ejemplo, si el delincuente andaba con una piedra y yo le disparé, me puedo meter en un problema yo. Ustedes dirán, pero profe, si es defensa propia. Evidente, pero el arma de fuego en este caso produce un daño mayor que la piedra. Por lo tanto, ahí la legítima defensa se me podría ir a las pailas. No sé si Alexander con eso te responde un poco la pregunta. Y lo que, Sí, más o menos, que lo que pasa es que yo había visto en internet a una discusión que hubo en la tele ¿ya? entre una estudiante de Derecho y Eva Bombaer, ¿Ya? ese personaje, y lo que pasa es que en el contexto del 18 de octubre, la Eva Bombaer decía de que hay cuando están los derechos humanos cuando son los civiles quienes saquean, quienes hacen daño al patrimonio, a la gente. Y la otra niña decía de que no, nosotros los civiles no podemos atentar contra los derechos humanos porque nosotros solo cometemos delitos, que no es lo mismo a violar un derecho humano, que solo el Estado y su fuerza represiva, no sé si está bien, sí, eso, son los que tienen la categoría de atentar contra los derechos humanos. A ver, ahí hay tres cuestiones que son importantes aclarar. No, voy a tratar de no extenderme para no alargarme con este punto. Primero, cualquier persona que violente a otra está alterando los derechos humanos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te pego a ti y tú eres menor de edad, yo estoy vulnerando tu derecho, porque tú eres, en el fondo, para la legislación, tú eres menor de edad. Así que, por ejemplo, si te pega un carabinero, te pego yo, en ese sentido, en una situación cotidiana cualquiera, es lo mismo porque los dos te estamos vulnerando, ¿ya? Solo que, y si tú me pegas a mí, por ejemplo, como bien pregunta Nicolás por el chat, evidentemente también tú me estás vulnerando un derecho a mí, ¿ya? Entonces, para efectos del caso, ahí hay un error porque cualquier persona puede eventualmente ser un violador de derechos humanos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el punto? Y eso, Alexander, es importante por ejemplo, con este último derecho de reunión. ¿Cuál es el punto? En Chile, el monopolio de la fuerza, ahí, el Estado en Chile, chiquillos, tiene el poder de, y ahí para que no se me desarme la idea, el Estado tiene el derecho de coerción.
¿ya? O la facultad de coerción. ¿Qué significa esto en términos concretos, Alexander? Y para el resto también. Que en el caso de que hayan alteraciones del orden público, yo puedo facultar a otros organismos para que lo controlen. Ahí es donde entra el juego Carabineros de Chile, por ejemplo, o las Fuerzas de Orden y Seguridad, ¿ya? Que son más carabineros y las Fuerzas Armadas. Pero en el cotidiano son carabineros, ¿ya? ¿Cuál es el punto? Por ejemplo, si yo estoy saqueando un lugar, ¿estoy violando un derecho? Sí, y me estoy metiendo con algo que sale en esta misma diapositiva, que es la propiedad privada. Cuando yo me meto a sacar cosas o me meto sin permiso en una propiedad privada, ya estoy violando ese derecho. Y si hay un contexto de desórdenes públicos, Carabinero tiene toda la autoridad de detenerme por eso, ¿ya? Y por lo tanto hay una violación de derechos humanos. ¿Cuál es el punto? Que Carabineros tiene como tope en la aplicación de la fuerza o la Fuerza Armada, que eso nos dañe mi integridad física o no dañe mi integridad psicológica. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento aquí? En definitiva, que lo que Carabineros sostuvo sistemáticamente en algunos casos es lo que legalmente se llama apremios ilegítimos. O, digamos, en otras palabras, exceso de la fuerza. En el afán, por ejemplo, en el afán de controlar el orden público, ¿cierto? Le terminaron pegando a gente, le terminaron lastimando, en algunos más, otros menos. Por lo tanto, ahí no solamente hay, digamos, un exceso de fuerza, una violación del derecho humano, sino que además hay un apremio ilegítimo, y eso lo hacen exclusivamente las fuerzas del Estado. Por lo tanto, en parte tiene razón la chica y en parte no, porque cualquier persona es violadora de derechos humanos. El punto es que efectivamente en la fuerza represiva del Estado o este monopolio coercitivo, sí han habido situaciones que rayan en el apremio ilegítimo. No sé si con eso, Alexander, te respondo a la pregunta. Sí, sí. Ahí no sé si queda un poquito más claro. Sí. Entonces, es que igual, creo que igual como lo que discutían ellas, porque el tema también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, o algunas querellas que se habían hecho como apelando al tema de los derechos humanos, y como que de ahí como que se desprendió la discusión. Es que de hecho, de ahí vamos a ver los roles que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero en efecto, la institución en Chile que tiene que encargarse de tramitar y acoger esas denuncias es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso sí, ¿ya? Ahora, digamos, terminando con esta primera lámina, el otro punto muy importante, chiquillos, el otro que se consagra bastante es la propiedad privada. En Chile, la propiedad privada es un derecho casi, digamos, casi tan importante como el derecho a la vida. ¿Ya? Por ende, por ejemplo, si yo quiero meterme a otra casa, tengo que pedir permiso, sea persona o sea autoridad. Ojo con eso. Por eso, por ejemplo, se dice que ni la gente de la municipalidad, ni los carabineros, ni, por ejemplo, digamos, militares se pueden meter siempre y cuando no haya una orden de un juez de la República. O bien, y miren el detalle que les voy a decir, estemos en un estado de excepción que así lo faculte. ¿Ya? Por lo tanto, ¿por qué? Porque ahí estamos en presencia del derecho a la propiedad, y por otro lado también estamos en presencia de, incluso si es que eso genera una situación de agresión, vulneración de derechos como el de la vida, por ejemplo. Ahora, evidentemente también existe el derecho a reunión y asociación, pero ojo, también un último detalle que quiero hablar sobre este punto. En Chile se permiten las reuniones sin pedir permiso a la autoridad en la medida que éstas sean pacíficas y no alteren el orden público. Ahí hay otro detalle que es importante que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me paro en el parque forestal con una pancarta, con un grupo de amigos con pancartas, la lógica indicaría que yo no estoy alterando el orden público, ¿ya? Y si no estoy, por ejemplo, agrediendo nada, ni destrozando el mobiliario, ni nada parecido, en realidad mi manifestación es pacífica, por ende las fuerzas del orden y seguridad no tendrían nada que decirme ahí. Pero, y de hecho lo explicaba un abogado el otro día, pero si yo me paso a la calle, chiquillo, le pongo la pancarta con mi amigo en la calle, ¿cuál es el problema? Que yo pasándome a la calle estoy alterando el orden público y vulnerando otros derechos de los ciudadanos, como el derecho al desplazamiento. ¿Ya?
por muy pacífica que sea esa manifestación, si yo me paso, por ejemplo, en la calle, Carabineros va a llegar al poco rato a, idealmente se supone, pedirme primero que me vaya y si no, reprimirme. Digo idealmente porque no siempre ese protocolo se cumple. Pero lo cierto es que pasarse a la calle, por ejemplo, es un tema que habilita a los agentes del Estado para intervenir en una manifestación. Sea pacífica, digamos, siendo pacífica, pasándose a la calle es un tema. ¿Ya? Así que ojo con eso. De hecho, sí, Alexander, también ese tipo de movimiento está prohibido. Ahora, la comisión Valech, Roberto, fue una comisión que se hizo, ¿cierto?, en el 2010, que intentó aclarar un poco más lo que ocurrió con la violación a los derechos humanos en Chile durante la época de Augusto Pinochet. Pero ahí faltaron también varias cosas por definir. Ahora, estos chiquillos en cuanto a los derechos de primera generación. Veamos los de segunda. Aquí tenemos, como decía, los económicos sociales. ¿Ya? Ahora, primer ejercicio. ¿Cuántos de estos derechos están en la Constitución chilena? De lo que ustedes saben. ¿Cuántos hay? El derecho a la educación, a la protección de niños y adolescentes, ¿Ya? a la seguridad social, ¿cierto? A la Ujú. dignidad. ¿Mm? Y, y me imagino que protección a la ciencia y cultura, ¿cierto? Sí, ¿O o no? sea, a ver, es que por eso le hice la pregunta. En teoría, ya la igualdad de hombres y mujeres está, sí, porque en el fondo dice que las personas son iguales ante la ley. El punto es que esa formulación, por ejemplo, no está, digamos, del todo tan explícita. Luego, derecho a sindicalización y huelga, aunque ustedes no lo crean, no. Por ejemplo, para los funcionarios públicos la Constitución salía que no estaba permitida la huelga. ¿Ya? Es decir, un funcionario, nosotros los que no trabajamos dentro del servicio público podríamos irnos a huelga, pero ellos no. Por ejemplo, ahí hay un tema. La protección de los niños y adolescentes, sí, a pesar de que en la Constitución chilena, por ejemplo, dice que la educación es un rol preferente del Estado, o sea, preferente de la familia. Por lo tanto, el Estado solo se compromete a generar un sistema público. Por ende, está medianamente resguardado. Lo mismo pasa con la salud, ¿ya? Y lo mismo pasa con la seguridad social. ¿Por qué? Porque el Estado dice que se compromete a asegurar un sistema de pensiones, pero no dice en ningún aspecto que eso sea una obligación del Estado propiamente tal. Por eso, por ejemplo, las AFP pueden existir, porque el Estado no se hace responsable de eso, sino que garantiza que existan, pero no dice que es de propiedad del Estado. Por ende, hay otro tema más que podríamos discutir. Ahora, la cultura y la ciencia es relativo. ¿Por qué? Porque dice que Chile sí se preocupa, por ejemplo, del tema patrimonial y todo, pero permite también que existan derechos de propiedad. Por lo tanto, aquí es uno de los puntos que podríamos a lo mejor discutir en cuanto a la formulación de los derechos. Se supone que están teóricamente, pero no plantean en la Constitución que es el Estado exclusivamente quien se haga responsable de ello. Sofía, te contesto al tiro la pregunta. Coerción, ¿qué es? Ya, momento, voy a ordenarme para poder contestar todas las preguntas. Cuando digo que derecho a huelga, se refiere a que si, por ejemplo, los trabajadores no llegan a acuerdo con, en este caso, ¿cierto?, con su empleador en un contexto de una negociación, lo que la Constitución plantea es que las personas del servicio público no tienen derecho a huelga. Es decir, por ejemplo, lo de los trabajadores de la salud, los de educación, por ejemplo, y otros caerían prácticamente en la ilegalidad. ¿Qué pasa con los trabajadores que están con contrato de trabajo? Nosotros sí tenemos ese derecho. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué sucede cuando hay una? Para contestarte la pregunta, pueden haber descuentos de todo tipo, por días trabajados, por, digamos, y otros que quiera aplicar el empleador. ¿Ya? Ahora, y en cuanto a la cultura, en Chile lo único que se garantiza, chiquillos, que se da permiso para ver, digamos, para que se pueda leer cualquier libro, ver películas, pero hay un consejo que califica, en el caso del cine, las películas. ¿Qué califica?
qué edad se puede ver, quiénes pueden ver qué película y a qué edad. Y en el caso de la tele, está en el Consejo Nacional de Televisión, para que las personas denuncien si, digamos, existe alguna situación que a ellos les parezca incómodo en la televisión. Y la coerción, como bien te lo dijo David recién, Nico, es el monopolio o el uso de la fuerza por parte del Estado, ¿ya? Y que se delega en los agentes del Estado, que en este caso son las fuerzas de orden y seguridad. Chiquillos, ¿alguna duda con los primeros dos tipos de derechos que hemos visto? ¿Alguna duda que tengan antes de seguir avanzando? No, profe. ¿No? Ya. Vamos entonces con los de tercera generación. Miren aquí. ¿Cómo es eso, Nico? No entendí. Vino a entender. La coerción es, insisto, la aplicación, la facultad que tiene el Estado para utilizar la fuerza mediante sus agentes. En este caso, las fuerzas de orden y seguridad. No sé si ahí, Nico, ahora sí te respondo completamente la pregunta. Ya, genial. Miren esto. Los derechos de tercera generación son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque han sido fruto de luchas que han planteado la segunda mitad del siglo XX algunos colectivos. Por ejemplo, ¿cuáles? Los pueblos originarios, las comunidades, por ejemplo, las minorías sexuales, los inmigrantes, ¿ya? Y que han derivado en que se han considerado derechos humanos. Por eso, como la otra vez les decía en el área de economía, la migración es un derecho, ¿ya? Y por otro lado, digamos, las mujeres también estamos pidiendo mayor igualdad por lo mismo, porque según el marco actual de derechos, las mujeres tenemos que tener consagrado también eso. Incluso, por ejemplo, que está toda la discusión con los derechos reproductivos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, la decisión de abortar o no abortar. Ahora, si ustedes se fijan en esto y quizás de lo que conozcan de la Constitución chilena, ¿esos derechos están en nuestra Constitución? ¿Están? Creo que no. Ya, ese es un punto importante. Derecho del medio ambiente, sí. ¿Ya? Es más, la Constitución plantea que nosotros tenemos derecho al medio ambiente limpio y sin contaminación. Aunque ustedes no lo crean, lo dice. ¿Ya? De hecho, los vamos a revisar un poquito más adelante. El derecho a la paz, en estricto rigor, no lo plantea exactamente así, pero sí dice que la gente tiene que vivir digamos, se le resguarda el derecho a la integridad y a la seguridad. Por lo tanto, ahí hace alusión a la idea de paz. El derecho de los pueblos indígenas no lo plantea. Si bien hay una ley que dice que, digamos, en el fondo, de hecho, por ejemplo, la Constitución plantea que la idea de nación no hace alusión a los elementos, digamos, indígenas, sino que plantea la existencia de una nación con un origen homogéneo. Es decir, no hace distinciones sobre el elemento español y los originarios, ¿ya? De los inmigrantes tampoco. Eso se creó después y fueron leyes, y que de hecho todavía se están intentando solucionar. Y de las minorías étnicas y sexuales tampoco. Lo único que dice es que en Chile no tienen derecho las personas, o sea, que tienen derecho a no ser discriminadas, nada más. Por lo tanto, aquí también estamos al debe en cuanto a los derechos de tercera generación. Por lo tanto, chiquillos, si ustedes se fijan, nosotros tenemos hartos derechos, ¿ya? Tenemos hartos que nosotros tendríamos que saber. ¿Dónde los encuentran ustedes? En el capítulo 3 de la Constitución de nuestra República de Chile. Ahora, ¿qué pasa con los tratados, digamos, en materia de derechos humanos y los tratados de libre comercio? Este es un punto que no necesariamente les van a preguntar en la prueba, pero por último, para su cultura general debieran manejarlo. Primero que todo, chiquillos, los tratados en materia de derechos humanos y los acuerdos comerciales son leyes que en Chile también valen, pero tienen otro rango constitucional. Por lo tanto, si Chile los ratifica y los firma, Chile tiene que alinear su legislación a esos tratados, ¿ya? ¿Por qué? Porque por ahí se planteó quizá en un minuto que la nueva constitución iba a borrar los tratados de libre comercio y estos tratados. Lo cierto es que no.
¿ya? La nueva constitución tiene que dejar un apartado para ellos porque ellos tienen otro rango constitucional. Sí, y esto es un punto importante, ¿qué pasa con estos tratados? El Estado chileno puede, digamos, el presidente de la República como jefe de Estado, o en otras palabras, y aquí lo voy a colocar, como jefe de Estado o representante de nuestro país en el extranjero, puede firmarlos, ¿ya? Pero se los tiene que traer para acá para que el Congreso los ratifique. ¿Qué quiero decir con ello? Que el Congreso, senadores y diputados, tienen que confirmar que lo que firmó el presidente están de acuerdo. ¿Ya? Es decir, si en el Estado chileno un tratado se ratifica, puede entrar recién en vigencia. Si el Congreso no lo ratifica, no puede. ¿Ya? Es decir, la firma del presidente es importante para llegar a acuerdos, pero tiene que siempre llegar a Chile la ratificación del Congreso. Y si Chile ratifica un tratado, ese tratado entra en vigencia para nosotros y por lo tanto la ley chilena se tiene que adecuar. No sé si me explico hasta ahí, chiquillos, con este punto. ¿Ya? No sé si hay alguna duda sobre este último punto. Profe, ¿y qué pasa ¿Sí? si, por ejemplo, en la Constitución se declara algo y se quiere ser parte de un tratado que tenga otros principios, por así decir? ¿Qué pasa? ¿Ahí se cambia la Constitución o no se puede ingresar al tratado? Si, como decía, si el Congreso, o sea, si el tratado ya se ratificó y la Constitución cambia ese alineamiento, tiene que modificarse. ¿Por qué? Porque prevalece la firma del tratado con respecto a la Constitución chilena. Si el tratado está Ah, ya. firmado antes de eso, la Constitución es la que se tiene que alinear y no al revés. ¿Ya? Entonces, no sé si me explico ahí, Karen. Sí, es que en mi mente lo estoy viendo como en jerarquías, como leyes, constitución y tratados. Eso es lo más importante. De hecho, sí. Mira, para poner... Ah, ya. Los tratados internacionales están al ¿Ya? mismo nivel que la ley, que la Constitución. Así es. Lo que pasa es que cuando tú los apruebas, tienes que adaptarlo. Primero se tiene que aprobar por el Congreso y después tienes que adaptar la legislación a lo que dice el Así tratado. es. Que un poco lo que Porque perdón, en la, termina David. es por un tema jerárquico. Por eso tú has visto Mm, que cuando se dice, me violaron mis derechos, voy a la Comisión de Costa Rica referente a la violación de mis derechos humanos, porque tiene el mismo valor que la misma ley chilena, incluso superior. así es. Por eso en el fondo, lo que David, digamos, profundiza un poco lo que les planteaba de este rango distinto constitucional. Es decir, aunque yo planteo una nueva constitución, chiquillo, no me puedo deshacer de esos tratados, porque ya están. Entonces, ¿cuál es el orden? Digamos, la constitución, ¿cierto? Los tratados o acuerdos que haya firmado Chile, tratados internacionales le vamos a poner para el orden de ustedes, luego las leyes y después, chiquillos, los reglamentos, ¿ya? ¿Por qué es un tema importante? Porque la ley a lo mejor puede dejar muchas ambigüedades. Por ende, ¿qué es lo que hace el reglamento? Precisa algunas cosas de la ley. ¿Para qué? Para que no haya dobles interpretaciones con respecto a un artículo. Por eso, por ejemplo, si ustedes una ley se firma, al poquito tiempo después sale el reglamento, para poder dejar, digamos, eso especificado. E idealmente, cosa que en Chile no siempre ocurre, idealmente evitar los vacíos legales, ya que se da mucho en varias leyes nuestras. Pero eso también tiene que ver con la formulación también del proceso de la ley, que ya lo vamos a ver probablemente en la próxima clase. Ahora, todos estos tratados, chiquillos, han sido para proteger a los sujetos que se consideran más vulnerables. Chile básicamente los ha, digamos, validado todos, ¿ya? En todas las formas contra la discriminación racial, si bien es un tratado 65, Chile lo tiene ya incorporado. Lo mismo con el tema de la mujer. Por eso, de hecho, en Chile se está insistiendo tanto en que la mujer avance en el tema de derechos. Luego, la Convención sobre los Derechos del Niño, que Chile lo ratificó hacia 1990, es decir, ya cuando habíamos pasado a la democracia. Por eso, por ejemplo, ustedes tienen una serie de derechos resguardados, ¿ya? Luego existen ciertas las minorías nacionales o étnicas, que en Chile, por ejemplo, está garantizado cuando se plantea la libre expresión y la libertad de culto.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De hecho, ¿cómo adaptó esta ley a Chile? ¿Cierto? Creó, ¿cierto?, el Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, para ver este tema. Y además creó, ¿cierto?, y estableció también, entre otras palabras, la ley de inclusión, que garantiza, chiquillos, cierto porcentaje en las empresas que puedan tener acceso a empleo personas con discapacidad. ¿Ya? Es decir, ahí tenemos algunos ejemplos de cómo el Estado ha ido colocando esto. Ahora, el punto polémico es este, el de abajo, chiquillos. Pueblos indígenas. ¿Ya? ¿Por qué es relevante? Porque Chile, si bien adscribió a esto, después, digamos, existe también, y yo creo que a lo mejor ustedes lo han escuchado, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes dirán, ¿y esa cuestión a nosotros de qué nos importa? Y aquí, de hecho, uno de los reclamos que se hace contra Chile. Este decreto o convenio, déjeme buscarlo bien porque no me acuerdo del todo. David, ahí te pido ayuda. ¿Es decreto o convenio? Creo que es convenio, ¿cierto? Es convenio 169. Convenio. Sí, Convenio. ya. Estoy pensando, mi mente está en los decretos. El convenio menciona, chiquillos, que el Estado tiene que darle prioridad en la venta o en la cesión de recursos que son considerados zonas, digamos, en zonas donde hay habitantes indígenas, a las comunidades que aún existen ahí. Es decir, el Estado debiera darle toda la facilidad a los mapuches, por ejemplo, en el sur, para que pudieran tener acceso a tierra. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Que la zona sur del país está prácticamente privatizada, pero en manos de empresarios privados, no en manos de las comunidades indígenas. Por ende, lo que se ha alegado sobre esto es que en el fondo lo que Chile estaría haciendo eventualmente es violando el convenio 169. ¿Ya? Porque Chile no le está dando en el sur la facilidad a los mapuches para poder establecer sus reclamaciones históricas y de paso darles acceso a estas tierras que son consideradas como patrimonio de ellos. Así que, ojo con eso. Chile los ha ratificado todos, sí, pero no quiere decir que se cumplan en todos los casos así. ¿Ya? Ahora, sí, y con esto cierro esta primera parte, Chile ha ratificado estos tratados porque quiere mostrarse a nivel internacional como un país que es respetuoso de la legislación sobre derechos humanos. Ahora, ¿qué pasa entonces con nosotros? Si nosotros ratificamos estos tratados, chiquillos, y yo no quedo conforme con la sentencia que me dio, por ejemplo, en última instancia en Chile, la Corte Suprema, me puedo ir a alegar a un lugar que se llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, ustedes la deben haber visto porque están, de hecho, investigando nuestro país por los temas de los derechos humanos con el estallido social de octubre. ¿Ya? Es ahí donde yo puedo poner mi reclamación. Costa Rica. Exactamente, que está ubicado, de hecho, y tiene que ver con los pactos de San José. ¿Ya? ¿Por qué es relevante esto? Porque si la Corte Interamericana llega a fallar a favor mío, el Estado tiene que acatar lo que la Corte diga. ¿Ya? Se los voy a poner con un ejemplo tácito que pasó hace unos años atrás. No sé si ustedes recuerdan, chiquillos, en algún minuto que hubo una jueza que se llama Karen Atala. Si les suena alguno este caso. Es un caso relativamente antiguo. ¿Qué pasa con Karen Atala? Karen Atala es abogada, ¿ya? El tema es que ella, obviamente, digamos, se divorció de su esposo, quería tener la tuición sobre sus hijas, pero los jueces en Chile no se la dieron, aludiendo a un agravante que a lo mejor nosotros podríamos considerar irrisorio, pero es por la condición sexual de ella. ¿Ya? Ella, de hecho, tenía su pareja en esa época y pidió la tuición de las niñas. Y el juez no se lo permitió porque era lesbiana y vivía en una relación, digamos, lésbica. ¿Cuál es el punto? Que ella, haciendo uso, ¿cierto?, de lo que les planteaba recién, reclamó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasó? Que la Corte Interamericana le dio el favor, ella se quedó con la tuición de sus niñas y además obligó al Estado chileno a capacitar su gente en derechos humanos. Hay un ejemplo de que las personas podemos obtener, digamos,
reclamaciones por eso. Ahora, los juicios no son cortos, evidentemente, pero se puede, ¿ya? Entonces, por eso es relevante un poco la existencia de estos tratados internacionales, porque en definitiva nos dan una ventana a nosotros de apelar contra sentencias que podemos considerar injustas por parte del Estado chileno. Ahora, esto es bien importante. Está relacionado con la institucionalidad que existe en Chile y el mundo con relación a los derechos humanos, chiquillos. El más importante a nivel mundial es el alto comisionado de derechos, en el caso de derechos humanos, que es dependiente de la ONU. ¿Qué pasa, Juan Pablo, si Chile no obedece? Multa, ¿ya? Una sanción, de hecho, al Estado chileno. Así que no es tan simple para Chile decir, ¿sabes que no te voy a pescar? Porque en realidad no estoy de acuerdo. Si la Corte Interamericana da como última sentencia a favor de la persona que, digamos, hizo la reclamación, perdieron. ¿Ya? Puede apelar, pero si la apelación no es efectiva, no tiene nada que hacer el Estado, no puede desacatarlo, porque puede generar una sanción. Ahora, volviendo a este punto que estaba mencionando de la institucionalidad, el más importante es el alto comisionado, chiquillos. ¿Quién es el alto comisionado en derechos humanos de la ONU? Es una mujer y es chilensis, Bachelet. la señora Bachelet. ¿Por qué es relevante lo que hace la ONU? La ONU observa que en el mundo se cumple el tema de la paz mundial, de la seguridad, pero también el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Qué puede hacer? Si recibe denuncias de un país donde supuestamente no se están cumpliendo esos derechos humanos, ¿qué es lo que hace el alto comisionado? Manda una misión de observadores. Aquí, a ver si eso es tan cierto o no como se denuncia. ¿Ya? Y esas personas observadoras mandan un reporte. Y la ONU, a partir de eso, ¿cierto?, elabora un informe y determina si ha lugar que se haga un juicio, por ejemplo, contra las personas que están involucradas en eso, por ejemplo, presidente de la República, comandante en jefe del ejército o las Fuerzas Armadas, etc. Y eso se somete a juicio. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy con Chile? ¿Ya? El informe de la ONU fue bastante lapidario con nosotros y en este momento hay toda una investigación internacional para determinar qué sanción eventualmente podría tener el Estado de Chile y específicamente el presidente de la República, los gabinetes que están asociados con esa temática y eventualmente también las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad. ¿Ya? Eso en cuanto a nivel mundial. También en términos regionales tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acoge también y establece la defensa de los derechos humanos. Pero está, como decía, a nivel regional y está relacionada con los pactos de San José, que establecen esa obligación de los países de acatar estos tratados internacionales. Y en caso de Chile, la institución donde nosotros tenemos que hacernos parte, ¿ya?, y denunciar en el caso que haya una violación de derechos humanos, es el INDH, o Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Y que de hecho, ¿cómo les digo que, digamos, esto es así? Porque en vista de la enorme cantidad de denuncias que hay sobre violación de derechos humanos en este último tiempo, cada vez que hay manifestaciones en Chile, están observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ustedes dirán, ¿para qué? Para hacer, digamos, garantía en el caso de que se den situaciones que vayan en relación con esta vulneración de derechos. Chiquillos, no sé si tienen alguna duda hasta aquí sobre lo que hemos planteado. Sí, yo, profe, Pregúntame, Karen. ¿qué significa, a qué se refería con étnicas? Esa parte no la entendí. Ya, cuando hablo de étnicas me refiero que antiguamente se hablaba de las razas originarias. Lo cierto es que el concepto no es raza porque eso es más bien propio de la biología, digamos, animal. Se habla de etnias originarias. Cuando estoy hablando de, digamos, de las etnias, me estoy refiriendo a los pueblos que habitaron Chile desde el momento ante el momento, perdón, de la conquista. Por lo tanto, cuando hablamos de reivindicaciones étnicas, hablamos de ese tipo de pueblos. No sé si ahí, Karen, te respondo la pregunta. Chania, sí, profe. Ay, perdón, Chania, perdón, discúlpame. Pensé que Karen la había agarrado contigo, lo siento. Sí, en efecto. Está bien. Chiquillos, ¿alguna otra duda con relación a esto?
Yo tengo una duda sobre los tratados, ¿Ya? Pregúntame nomás. que ya un poco específico, pero por ejemplo, yo tenía entendido que el derecho a la propiedad estaba consagrado en uno de los tratados, a lo que está escrito Chile. Y por ejemplo, ante la demanda de eliminar el código de agua, ¿eso se puede hacer por más de... ¿Eso no atentaría contra el derecho de propiedad, como lo consagra la Constitución y los tratados? Es que sí, ahí hay un tema, ¿ya? ¿Por qué? Y ahí deviene con uno de los grandes problemas que tiene la Constitución actual. La formulación frente al derecho de propiedad de los recursos naturales es al menos ambigua. ¿Por qué? Porque si tú vas al derecho, menciona en la Constitución que en Chile hay bienes de uso público. Sin embargo, plantea que también existen derechos de propiedad sobre esos recursos. Por eso, por ejemplo, en Chile no es raro que el agua esté privatizada completamente. Por ende, si Chile cambiara el código de agua y cambiara eventualmente ese derecho en la Constitución, tendría que hacerlo de tal manera que muchas de las propiedades que hoy por hoy están privatizadas, digamos, buscar alguna manera de indemnizarlos eventualmente o mantenerlos con esos derechos de propiedad y no dándole a nadie más, digamos, más derechos. Porque no, en definitiva, en Chile está armado de tal manera y en el mundo al derecho a la propiedad privada que no es llegar y pasarlo por encima. No sé si me explico hasta ahí, Alexander. Sí, profe, me quedo... ya. Pero sí, es complejo. De hecho, cuando se redacte el nuevo texto constitucional va a ser un tema porque va a topar con algunos topes como este. Mm, Por eso que pero es conflictivo el a- asunto. Dime. pero el Estado en sí tiene la facultad de expropiar cosas. Sí, lo Sí, tiene que hacer. Pero, ojo, pero siempre tomando en cuenta el derecho de propiedad. Es decir, si tú necesitas expropiar una villa para construir una carretera, tú le tienes que pagar a esa gente. Mm, O sea, no es llegar y mira, decir, oye, yo soy el Estado y resulta que necesito una carretera, así que se me van todos de aquí. No, porque ahí prevalece el derecho de propiedad. Por eso que el Estado generalmente hace negociaciones con la gente de esas casas, digamos, para tratar de sacarlos de ahí. Y en el caso, profe, que se reduce la gente de salir de ahí. En el caso de que se rehúse, digamos, tiene que paralizarse la obra hasta que se pueda conseguir una solución al respecto. Porque no se hay puede, perdón, hay un detalle. dale nomás, David. Cuando se trata de expropiar una propiedad o algo así, tiene que cumplir algunos elementos y que tiene que ser en son del bien común. Te explico, quieren construir una carretera y esa carretera va a solucionar el problema al 60% de la ciudad. En ese caso, corre la expropiación y todo el asunto y la negociación para el pago que le corresponde a la persona. No es llegar a, según la legislación actual, no es llegar y ya, el Estado quiere expropiar esto, no. Tiene que ser por un bien superior, un bien de toda la comunidad. Ese es el punto. Exactamente, exactamente. Entonces, no es un tema de, a ver, por ejemplo, no es que llegar y decir, quiero construir un mall y por lo tanto voy a expropiar esa casa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el mall no es necesariamente un bien superior para todas las personas. Sí, digamos una carretera. ¿Por qué? Porque puede resolver, en definitiva, el problema de conectividad. ¿Ya? Entonces no es, digamos, llegar y hacerlo como bien dice David. ¿Ya? Entonces es por eso. Pero no es llegar y hacerlo como bien menciona David, porque efectivamente hay un derecho de propiedad atrás. ¿Ya? Y cierro con esto para que podamos ir al recreo. Sí, Juan Pablo, está en Suiza. La Embajada del Alto Comisionado de Derechos Humanos está en Suiza. ¿Ya? Está en Suiza, efectivamente. De hecho, para ser más clara, está en Ginebra. Chiquillos, ¿dudas hasta aquí que tengan? ¿Dudas que tengan? Pregunte ahora o de vuelta al recreo. Ya, chiquillos. Entonces,
siendo las 7:12, vamos a dejarlo hasta las 7:25 para que vayan a comer algo, descansen, reposen y a la vuelta revisamos las preguntillas. Ya, voy a parar la grabación para que puedan conversar, hacer vida social si es que quieren hacerlo, así que para que no salga todo el chico. Ya, nos vemos, niños. Revisar, chiquillos, rápidamente la tarea. Me imagino que está todo el mundo con su guía allá al lado, si no les doy un par de minutos antes que empecemos a revisar. ¿La tienen por ahí por casualidad? ¿Todo el mundo? No, ahora la voy a abrir. Ya. Quiero ser súper sincera con ustedes. Estas guías, estas preguntas no son mías, sino que yo las saqué del DEMRE para que ustedes de facsímiles, digamos, antiguos y otros más nuevos, para que supieran cuál es más o menos el formato de pregunta que ustedes pueden hacer en el próximo, en la prueba que van a rendir ustedes a comienzo del otro año, ¿ya? Ahora, claramente estas preguntas son antiguas porque economía, chiquillos, es un área que no venía desde hace años sin preguntarse. Globalización es un tema ya más nuevo. Por ende, no se sorprendan si en economía hay temas un poco más más de conocimiento duro que en el área de globalización. Dicho esto, la 1 es C por una razón súper concreta, porque la familia no es una unidad que se caracterice por producir bienes a gran escala. Produce bienes, naturalmente, pero a pequeña escala. ¿Ya? Es decir, opera una maquinaria que es la maquinaria la que produce esos bienes a gran escala, pero la familia en sí misma no lo es. Por esa razón, la correcta es C. Luego, la 2 tiene que ver con algo que nosotros vimos a principios del curso. ¿Por qué? Porque la escasez de bienes genera algunas soluciones, o algunas situaciones, perdón, que tenemos que solucionar. Primero, ¿qué destino le vamos a asignar a los recursos? ¿Cuánto vamos a gastar en qué cosa? O lo que yo les explicaba en economía, que era la planificación familiar. Pero cuidado con la afirmación 3. La disminución de las necesidades con el incremento del bienestar social no necesariamente es así. ¿Ya? ¿Por qué estarán pensando ustedes? Porque el poder adquisitivo no necesariamente significa que yo voy a satisfacer todas mis necesidades. Puede haber satisfecho las más básicas, pero de todas formas, mientras más plata tengo, más van surgiéndome otras necesidades. Quizás no necesidades importantes porque están al alero del consumismo, pero siguen habiendo necesidades. Por ende, chiquillos, la 1 es correcta porque con la escasez tenemos que determinar a qué vamos a gastar los recursos. El poder adquisitivo de las personas también es un punto importante para saber qué tipo de necesidades vamos a satisfacer. Y luego, no necesariamente, como les decía, disminuyen las necesidades, sino que surgen otras de otro tipo, que son habitualmente las llamadas necesidades suntuarias. ¿Ya? Suntuarias o necesidades de lujo. Por esa razón, la 2 es B, por si acaso, por si estaban ustedes pensando otra cosa. La 3 es el concepto de inflación. ¿Cómo se define la inflación? Como el alza en el nivel de precios. Eso, por lo tanto, está claro. O el aumento sostenido del valor de bienes y servicios, como quieran ustedes decirlo. Lo cierto es que en virtud de lo que acabo de mencionar, la correcta es D. ¿Ya? La 4, que es un punto importante. ¿Qué es lo que tiene que hacer la familia para poder resolver el problema económico? ¿Cuál es el problema económico? Escasez versus muchas necesidades. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo para poder satisfacer y empezar a resolver ese problema? Obviamente es ordenar las necesidades que tengo. Porque como nosotros lo hablamos en economía en algún minuto, hay necesidades que voy a poder resolver primero y otras después. ¿Ya? Ya, veámoslo al tiro. Ya, ¿por qué no puede ser la E primero que la B? Porque en virtud de las necesidades que yo tenga definidas voy a poder reducir mi gasto, pues, chiquillos. ¿Ya? Es decir, vamos a suponer un tema importante. Por ejemplo, vamos a suponer que yo gano 600.000 pesos y resulta que tengo 300.000 en deuda. Si ese valor lo pago todos los meses, evidentemente por ahí no puedo, digamos, restarle plata a eso. Pero sí puedo ver qué hago con los otros 300.000. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para ordenar los otros? Evidentemente ver en qué voy a gastar esos otros 300.
¿Ya? No sé si me explico. En definitiva, necesito la B para poder hacer la E. No sé si me explico ahí, Sofía y Maximiliano, porque los dos plantearon la duda. ¿Sí? Ya. Genial. La 5. Vamos devolviéndonos hacia arriba para no demorarme tanto. Ahí sí. La 5. Para poder, digamos, disminuir la desigualdad económica, se te pregunta por medidas del Estado chileno. La 1 no puede ser por una razón concreta, porque en Chile no disminuyen los impuestos, o al menos no a los sectores que habitualmente los pagan. Los únicos que tienen impuestos más liberados, cosa que ha sido también una fuente de cuestionamiento, son los sectores incluso con más ingresos. Porque las empresas, por ejemplo, como veíamos en clases anteriores, tienen franquicias, por lo cual pueden hacer exenciones de impuestos, y los ricos habitualmente no se les cobra impuestos adicionales. Por lo tanto, la 1 no es. La 2 sí, porque el sistema público de hecho se financia con recursos del Estado, y la 3 porque se supone que, comillas, el salario mínimo establecería cierto nivel de dignidad. El punto es que el salario mínimo no se reajusta a la misma velocidad de la que suben los precios. Entonces, hay un tema de discusión. Por lo tanto, la 5 es la E. La 6, los bienes que son gratis o en definitiva que son ilimitados y que no tienen dueños son los bienes libres. Por ejemplo, el aire. ¿Ya? El aire no tiene dueño. La 7. Yo sabía que en esta podían confundirse porque en el fondo lo que plantea, ¿cierto?, es lo que varía la oferta. Aquí voy a desglosarla rápidamente. La renta de los consumidores no, porque eso no determina la oferta, determina la demanda. Lo mismo la D, en cambio el gusto de los productores. Porque en el fondo, el productor básicamente no opera por su gusto, sino que por el gusto de los demandantes, es decir, nosotros. El precio de los bienes sustitutos es más bien un valor que influye en la demanda, ¿ya? Es decir, si por ejemplo está más barata quiero echarle algo al pan y tengo entre la mantequilla y la margarina y la mantequilla, y está más barata la mantequilla, probablemente voy a comprar mantequilla. Salvo que por un tema de gustos yo decida, digamos, seguir comprando igual el producto, digamos, un valor más caro. Pero ahí la correcta ciertamente es la letra C. La tecnología, ¿por qué razón? Porque influye en el valor de la producción final de los bienes. ¿Ya? Por lo tanto, la E no sería correcta porque para poder determinar el precio de un bien final no necesito algo más que la oferta, sino que también la tecnología que exista, la cantidad de personas que trabaja para realizar el producto, el valor de la mano de obra, entre otras cosas. Por ende, la correcta ahí es la C. Ya. Lo explico al tiro, Sofía. Cuando yo voy a elaborar un producto, ¿cierto? Tengo que responder a 3 preguntas esenciales que son las preguntas de la economía. ¿El qué? Es decir, ¿qué voy a producir? ¿Cuándo? El tiempo, ¿cierto? Digamos, ¿qué me voy a demorar y lo que voy a ocupar para eso? ¿Y para quién? Para mis destinatarios. Por ende, el precio tiene que estar en alusión a esto, ¿ya? A los productos que hay en el mercado con relación a lo que yo quiero producir. También tiene que estar en relación a cuánto me voy a demorar y qué cosas voy a necesitar. Por eso la tecnología es importante, porque la tecnología tiene una función súper clara que es abaratar el costo. Por lo tanto, mientras más tecnología use, más barato que se supone y más rápido va a ser el proceso productivo. Por lo tanto, es un factor indudablemente condicionante de la oferta. Por lo tanto, si yo ocupo un producto que no tiene mucha oferta, ese producto va a valer más caro, porque me va a costar, entre otras cosas, más tiempo para producirlo. No sé si me explico ahí, Sofía, de mejor forma. No sé, ya, perfecto. De nada. Entonces, sigamos con esto. 8. El factor que corresponde a la maquinaria y las herramientas es el capital. Pero recuerden ustedes, cuando lo vimos en economía, que el capital, ¿cierto?, se define básicamente con 3 tipos. Capital circulante, dinero. Capital financiero, lo que yo tengo guardado, por ejemplo, en cuentas bancarias, en transacciones, en acciones. Y el otro es el capital físico, que corresponde a la maquinaria y las herramientas.
Por ende, la correcta en la 8 es la letra A. Luego, modelo económico de Chile. Aquí deberán haberse acordado de algo que yo les planteé en su minuto, que era las características del modelo nuestro. El modelo nuestro es un modelo esencialmente neoliberal. Por ende, chiquillos, el mecanismo de interacción de los agentes económicos evidentemente está determinada por la ley de oferta y la demanda. ¿Ya? Ustedes dirán, ay, pero profesor, te dijo que el Estado estaba presente. Sí, está presente, pero observando de que no hayan desequilibrios. ¿Ya? Por ende, lo que más prevalece en Chile es la oferta y la demanda. Vamos a la 10. Presupuesto fiscal de nuestro país. ¿Qué es lo que hace el presupuesto? Tiene que considerar algunas cosas. Desde esa perspectiva, la 1 es correcta porque como el Estado funciona como una gran casa, chiquillos. Por lo tanto, tiene que tener en cuenta los gastos que van a realizar. Después la 2 es correcta porque también tiene que tener en cuenta que con cuánta plata va a costar. De hecho, chiquillos, en la actualidad está en discusión el presupuesto para el otro año, porque obviamente el Estado tuvo que cambiar algunas prioridades considerando la pandemia, ¿ya? Y 3, las diversas políticas fiscales que el gobierno espera llevar a cabo. Eso también es importante, porque evidentemente, chiquillos, el Estado el próximo año, por ejemplo, va a implementar, a lo mejor, seamos, digamos, optimistas, va a implementar algún sistema de ayuda a los sectores más pobres y eso, por lo tanto, es una política fiscal, ¿ya? O son acciones que el Estado realiza para lograr mayor comodidad a sus ciudadanos. Por ende, chiquillos, la correcta en la 10 es la letra E. ¿Cómo van hasta ahí, chiquillos? Yo por el momento tengo 2 malas. Ya, perfecto. Andaríamos bien. De hecho, que tengan 6 buenas, 5 o 6 buenas, andaríamos súper bien. Ese es más o menos el promedio. Ya, considerando que a lo mejor no lo hicieron así como repasando a conciencia, sino que lo hicieron como relativamente apuraditos probablemente, ¿no? ¿O estoy equivocada? Y de hecho sí, yo lo hice como un poco a la rápida y estaba seguro que me era horrible, pero parece que no me está yendo tan mal. Entonces por eso estoy más tranquilo ahora. No, si uno conoce a su gente. Suponía que lo iban a hacer apurados, porque cuando les mandé el aviso ayer, yo dije, van a hacerlo todo a última hora. ¿Ven? Jeje. Profe, la 10 ¿qué? La 10 ¿Cuál es era la E. Es la E, David, porque el presupuesto del Estado funciona como el de una casa. Es decir, considera los gastos, considera lo que va a recibir, pero además las acciones que va a tomar. En este caso, el Estado no se puede preocupar individualmente de sus propias autoridades, sino que se tiene que preocupar, se supone, en la teoría, de todos nosotros. Por lo No, es que tanto, la ¿sí? tengo Dime. buena. Ah, ya. Que la tengo buena. Que yo la hice, andaba en bicicleta, así que imagínense. Pero bien, pues, me gusta que por lo menos, a ver, si la están haciendo a la apurada y les está yendo bien, eso quiere decir que están aprendiendo por lo menos, así que eso es bueno. Sí, Alexander, no os preocupéis, porque de hecho la grabación está grabando, así que más ratito la subo, ¿ya? Bien, espero que le vaya bien, Alexander, en todo caso. Ya, sigamos entonces. 11, vamos a ver cómo le fue en globalización, porque esa era la primera parte de economía. Veamos, la 11 toca el proteccionismo. Como lo explicaba yo en globalización, eso tiene que ver, ¿cierto?, con la aplicación de medidas por parte del Estado para privilegiar lo nacional. Desde esa perspectiva, esta pregunta, la correcta es B. Ustedes dirán, ¿y por qué es la B? Porque el Estado, cuando le da subsidio a las empresas nacionales, es para que se hagan más competitivas, ¿ya? Que un poco, por ejemplo, los planes de capacitación que hace Sense. Ustedes dirán, ¿y eso por qué es importante? Porque en el fondo capacitar de mejor forma a los trabajadores chilenos significa que pueden ser más competitivos, más productivos. Y si las empresas chilenas son más productivas, pueden ser también más competitivas. ¿Ya? Por esa razón, la correcta es B. El subsidio, Sofía, es un pago que le hace el Estado a un tercero para que éste realice algún servicio que sea de beneficio para el Estado. Por ejemplo, el CENSE, que es el Servicio Nacional de Capacitación, Chiquillo y Empleo, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Le paga a los empleadores, los empleadores pueden contratar cursos del CENSE y después al otro año el Estado les devuelve la plata, cursos de capacitación. ¿Para qué? Para que los trabajadores sean más productivos.
porque se entiende en la lógica del mercado chileno de que si un trabajador está mejor especializado va a producir más. Y eso hace indudablemente más competitiva la empresa. Por esa razón es la B. Luego, pero ya, Valentina, pero eso es parte de la vida. ¿Ya? Ojo, hagan una buena lectura, rayen o destaquen con amarillo cuando estén haciendo ejercicio, etc. Pero no se caigan en, porque esos son detalles. Las prácticas proteccionistas, Sofía, son medidas que el Estado hace para privilegiar la producción nacional con respecto a la extranjera. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es una práctica proteccionista bien, digamos, clásica? Que, por ejemplo, si el Estado chileno produce fruta, estoy poniendo un ejemplo, no es lo que hace el Estado en Chile en todo caso, pero vamos a suponer que el producto más importante de Chile son las frutas. ¿Qué va a hacer el Estado? Para evitar que las frutas del extranjero le compitan a las frutas chilenas, le va a elevar el impuesto a las frutas que vienen de Argentina o de Brasil. No sé si me explico ahí, Sofía. ¿Sí? Ya. Luego, entonces vamos a la 12. Aquí, si se equivocaron, valdría tironearle la oreja porque el propósito de los acuerdos comerciales no es otro más que, indudablemente, incrementar las exportaciones. Lo que busca, obviamente, es conectar económicamente a dos países o más países. Por ende, el peso lo tienen naturalmente las exportaciones. ¿Ya? Por ende, la 12 es B. 13. Evidentemente, la 13 apunta a los cambios que ha traído la globalización. Desde esa perspectiva, ¿ha cambiado el sistema económico mundial? Por supuesto, porque ustedes tienen que recordar que especialmente a partir de lo que ocurre con la caída de la Unión Soviética, en el mundo se impone el modelo globalizador. Por lo tanto, ahí asistimos a un cambio. El área de las comunicaciones es evidente por el desarrollo de las tecnologías o las TICs, como nosotros hablábamos en clases anteriores. Y luego, la complementación en el sector científico, obvio. ¿Por qué? Porque el sector científico no solamente aporta a la medicina o a la salud, sino que también aporta a la industria, para poder generar métodos más productivos, productos de mejor calidad, por ejemplo, o incluso, ¿cierto?, hacer que el crecimiento de verduras, frutas y otros productos sean más rápido, ¿ya? Por lo tanto, la 13 es la E, por esa razón. Luego la 14. ¿Qué dice la 14? La 14, ¿cierto?, son los objetivos que el Estado, digamos, busca lograr al firmar un tratado de libre comercio. Eso es TLC por si acaso. De estas, solamente la 1 es correcta, porque el propósito es disminuir los impuestos o derechos aduaneros. Eso lo conversábamos en clases anteriores. La 2 no, porque las medidas fitosanitarias, chiquillos, no tienen que ver con un tratado de libre comercio. ¿Ya? ¿Para qué se hace eso? Estas medidas se hace para evitar que entren plagas de otros países o al menos tener control de esas plagas para que no afecten los cultivos nacionales. Pero eso no es una medida que vaya solo con un tratado de libre comercio, sino que son medidas, digamos, que toma el Estado para evitar que su producción, digamos, sea dañada, ¿ya? Por ende, no está asociado a un tratado de libre comercio. Y la 3, imposible, porque lo que más busca un tratado de libre comercio es precisamente que entren divisas internacionales al mercado. ¿Para qué? Porque obviamente lo que busca es dar empleo, dar trabajo y propiciar crecimiento económico. Por ende, la 3, imposible. Por ende, la 14, solo 1. 15. Si bien nosotros no lo vimos aplicado a América Latina en el tema de globalización, sí dijimos que una de las consecuencias más peligrosas de, digamos, la globalización como efecto negativo, ¿cierto?, es la presión que existe en los recursos naturales. Por lo tanto, se puede producir una sobreexplotación y evidentemente un daño al medio ambiente. Desde esa perspectiva, chiquillos, la correcta es la A. Luego, la 16, para hacerla más breve, la única incorrecta es la 3, porque la principal fuente de ingreso de divisa no es del sector agrícola, es del sector minero, específicamente con el cobre. Nosotros, de hecho, lo veíamos en clases anteriores, que la principal exportación que tiene nuestra nación es el cobre. Por ende,
Después vienen, en segundo o tercer lugar, viene la parte agrícola. Por ende, chiquillos, la 1, ¿son mayoritariamente productos de valor agregado? Sí. Ligada a explotación de recursos naturales también, pero no es, como decía, lo agrícola lo más importante. Por ende, la 16, sí. 17, esta también, si se equivocaron en esta, procedería a tironearle la oreja por una razón súper clara. ¿Por qué? Recordad que yo les hablé de un fenómeno aquí como ventaja comparativa que fue la estacionalidad climática inversa, que se ve facilitada también por la variedad de climas que tiene Chile y que hace que nosotros le podamos abastecer a otros consumidores que están en otros continentes. Por ende, la correcta es la letra B. Vamos a la 18. Obviamente, lo que Chile busca con el Asia-Pacífico y con otros tratados internacionales, chiquillos, es integrarse económicamente. Es decir, favorecer la circulación libre de mercancías que existen, ¿cierto?, entre uno o más países. Y luego, vamos a la última, que es esta preguntita que está aquí, o sea, las últimas dos. Si bien nosotros no hablamos tanto de la pobreza porque es un desafío que vamos a tocar en Chile, sí lo tocamos en el tema económico. ¿Cuál? Específicamente, la concepción de la pobreza. Según lo que plantea el texto y según lo que conversábamos en clase, evidentemente, chiquillos, la pobreza es un concepto multidimensional. Es decir, no se habla solo de dinero o alimentos, se habla también de otras cosas, como por ejemplo el intelecto, digamos, la educación, la vivienda, la cultura, etc. Por ende, no está solamente asociada a un solo indicador, son muchos más. Por esa razón, la 19 es la C. Y bien, para ir cerrando esta revisión, ¿cuál es la principal consecuencia de una economía, o sea, una crisis económica en nuestra economía? Si se equivocaron en esta, tienen que hacer un ejercicio de autorreflexión. Porque, de hecho, la correcta la estamos viviendo en carne propia en nuestro país hoy por hoy. Claramente, la principal consecuencia de una crisis económica en nuestro país es el aumento en desempleo, pues, chiquillos. De hecho, lo que se ha venido discutiendo prácticamente de todo el año, desde que empezó la pandemia. Acuérdense que incluso se hizo una ley muy cuestionada, que fue la Ley de Protección al Empleo, ¿ya? Que les permitió a los empresarios, digamos, hacer solamente los gastos más relevantes, que eran los costos fijos, más, digamos, solamente las cotizaciones de los trabajadores. Y obviamente los trabajadores tuvieron que sacar de sus ahorros para poder financiar eso. Que eso era, en el fondo, el punto de cuestión. Chiquillos, ¿cómo les fue en general en el mini ensayo? Me fue mejor de lo que pensé que me iría. Tengo 5 malas solamente. Y en Bastante bien. una que tengo mala, más encima fue porque la cambié. A último segundo me confundí y la cambié. Yo, profe, ¿Mm? 4 4. malas. Pero anda súper bien. O sea, la mayoría andan entre 7 y 4 malas. ¿Ya? ¿Cuánto sería esto si fuera la PSU más o menos así? Si fuéramos, a ver, ya vamos a ver al tiro, ¿ah? Espérenme un segundo. Si con 20 buenas debieran ser 850, vamos a suponer con 13 buenas. Dije 20 por 850 con 13, un momento. Debiéramos, si la persona que tuvo 13 buenas, andaría a los 550. Si fueran 16, de momento estoy sacando la cuenta, serían 680. ¿Ya? Si fueran 17 o 15, ya vamos a hacer aquí generosa, serían 637, 638 aprox. Y con 17, vamos a ver al tiro, serían más o menos 722. Así que andarían bastante bien, chiquillos. Por lo menos hay dominio del tema. Eso ya es un punto relevante. Así que me alegra saber eso. Qué bueno saber que por lo menos le está yendo bien en este punto. Dime, pregúntame nomás. Disculpe, ¿cuánto era si tenía 15 buenas 15. aproximadamente? Ay, se me fue la onda ya. Espérame, te respondo al tiro. ¿Profe dijo algo así? 680, sí, 680. Gracias, David. Sí, 680. Toda la Ah, ok, razón. gracias. Así que andan bastante bien, considerando además que es un área, chiquillos, que probablemente ustedes están recién viendo ahora, porque en cuarto lo único que se toca es el tema de globalización.
Y si es que están con plan antiguo, porque si están con educación ciudadana ya no lo vieron. Y yo, profesora, esto yo lo vi en la ¿Mm? universidad, por si acaso, en la media, ¿Mm? De hecho, sí, y pues, en el en programa el ramo antiguo. de economía, de ahí. Por Así eso es. yo, a mí, en parte, no se sientan mal que le está yendo o han tenido falla en esto, pero esto ya es materia de U. Es que de hecho sí, en el currículum está ahora David en cuarto, pero en el plan antiguo, porque ahora con educación ciudadana ya no está. Entonces, Ah, ya. considerando que tienen chiquillos poquito tiempo y que en realidad es una materia, traté de hacerla lo más sintética posible porque no tenemos tanto tiempo como está destinado en el programa de estudio, digamos, avanzamos bastante bien, así que chiquillos andan re bien en los puntajes, me alegra. Y espero la primera semana de diciembre poder tirarles un ensayito por ahí. ¿Ya? Ahora, desde esta perspectiva, no sé si a alguno le quedó alguna duda más con alguna pregunta, qué sé yo, para cerrar lo último que me queda de aquí. Sí, de hecho, Valentina, vamos a alcanzar así como ajustadito a ver los tres ejes. ¿Por qué? Porque la parte de historia, chiquillo, a ver, la vamos a hacer un poco más sintética, es decir, va a ser más esquematizada, más que con tanto contenido como ustedes ven en la diapositiva. Y los mini ensayos, la próxima semana, Sofía, voy a tirarles otro mini ensayo. No lo voy a hacer ahora porque para derechos humanos no son tantas preguntas, prefiero colocar los poderes del Estado, que lo vamos a ver la otra semana. Entonces ahí prefiero tirar otra. Y van a ser cada 2 clases, 3 clases aprox. Ya, entonces, de hecho pasó un buen tiempo antes que les diera ejercicio, porque economía en realidad no tiene tantas preguntas. Pero ahora con globalización sí que pudimos hacer un compilado más importante. Bien, dicho esto, chiquillos, solamente vamos a cerrar lo que nos queda en este ratito con lo siguiente. Nosotros hablamos recién de la institucionalidad a nivel general, mundial, regional y chileno, ¿cierto? En el caso de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, eso tenerlo más que claro. Por lo tanto, si usted en algún minuto sufre vulneración de derechos, tendría que remitirse al Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Y luego, también están otras instituciones que trabajan en el tema de los derechos humanos, que si bien no lo ven directamente, pero acompañan este ejercicio a nivel mundial. Y son todas, ustedes se fijan, dependientes de la ONU. Por ejemplo, la OIT, ¿cierto?, es la que ve el tema del trabajo, de las relaciones laborales. Por eso, por ejemplo, nuestro código laboral tiene que estar en alusión a lo que mande o mandate la OIT. La OMS, que ustedes ya la conocen perfectamente con el tema del coronavirus, tiene que ver con los temas de salud, ¿ya? Por lo tanto, Chile también trabaja en conjunto con la OMS. Luego está la UNESCO, que tiene que ver, chiquillos, con la parte educativa, pero también patrimonial. De hecho, la UNESCO ha declarado, por ejemplo, a Valparaíso en el año 2000 como Patrimonio de la Humanidad. ¿Ya? Eso genera, por ejemplo, que el Estado le tenga que poner, al menos en la teoría, más preocupación e incluso proporcionarle más recursos a la región para que mantenga la parte patrimonial. Luego está, ¿cierto?, la Comisión de la Condición de la Mujer, que de hecho la ONU está haciendo esfuerzos para generar, digamos, cambios que apunten a la igualdad, por ejemplo, salarial entre hombres y mujeres, que es un tema que está en pleno debate. De hecho, Chile, chiquillos, se puso en los ojos del mundo porque la Constitución chilena va a ser la única en este minuto que va a ser una Constitución paritaria. Es decir, con la misma cantidad de constituyentes hombres y una cantidad de constituyentes mujeres. Por eso que es un tema relevante. La UNICEF, que trabaja el tema de la infancia, para, por ejemplo, el tema de la pobreza, la desnutrición, eso lo ve básicamente la UNICEF. El NUD, digamos, el Programa para el Desarrollo, donde se trabajan políticas públicas que apunten a elevar los grados de desarrollo de los países. ¿Ya? Luego está el Tribunal Penal Internacional, que ve los aspectos de violaciones a los derechos humanos ya de forma masiva, por ejemplo, lo que se llaman los crímenes de lesa humanidad que hablábamos la semana pasada, como los genocidios, las torturas, violaciones, etc. Y finalmente, chiquillos, está la CEPAL, que trabaja en América Latina y que ve los temas de políticas públicas a nivel económico. Es decir, por ejemplo, puede trabajar en conjunto con el Banco Central y con el Estado sobre, por ejemplo, programas de desarrollo económico. Mira, qué buena pregunta que me haces, Valentina, y con esto, chiquillos, voy a ir cerrando por hoy.
¿qué es lo que pasa con la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos? Si bien rigen para todos, para todo el mundo, hay países que no las han firmado, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Si un país no firma esa declaración, no está adscrito a ella. Por ende, ¿qué quiero decir con ello? Que los países musulmanes, por ejemplo, como no están adscritos, varios de ellos a lo que es la declaración, rige solamente lo que diga en su constitución. ¿Y qué es lo que pasa en la constitución de esos países? Esos países funcionan prácticamente como teocracias. ¿A qué me refiero con esto, chiquillos? Que las teocracias son aquellos lugares donde el orden jurídico o está basado en la religión. ¿Ya? Por lo tanto, para nosotros, por ejemplo, puede ser una aberración que a las mujeres las apedreen por adulterio, pero si está en la constitución de esos países y ellos no están adscritos a la ONU, poco y nada podemos hacer nosotros. Y la ONU tampoco. Porque recuerden algo de la ONU que es bien importante. La ONU no se mete en asuntos de política interna, no tiene la facultad para ello. Así que sí, Valentina, es bastante triste la situación de Medio Oriente y de las zonas que tienen más, digamos, que son de religión musulmán, por ejemplo, especialmente, y que no están vinculadas a la declaración. Por lo tanto, no es mucho lo que puede hacer el mundo occidental frente a eso. Es muy triste, ciertamente, estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero en términos jurídicos no pueden hacer nada. Eso es un poco triste, de hecho. Bien, niños, son las 8:02, ya les he robado 2 minutos de su tiempo. Por esta semana los voy a dejar en paz porque entiendo que están con muchas cosas, pero la otra semana vamos a ir con, vamos a terminar lo que nos queda en cuanto a Chile, chiquillos, poquito que nos queda de Chile, y nos vamos a ir con poderes del Estado. Así que si tienen dudas para la otra semana sobre los poderes del Estado, tráiganlas porque vamos a hablar sobre eso. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, que tengan un excelente fin de semana, y resto de semana también. Cuídense. Disculpe, profe. Sí, pregúnteme, Denise. ¿Esta clase la va a subir a YouTube, no? Sí, la subo de hecho en Porque yo Classroom. recién voy a mi casa, sí. Me estaba conectando en el metro, de hecho estoy en el metro ahora mismo. Oh. Mire, no se preocupe, Denise. Yo de hecho tengo la precaución de grabarla porque la voy a subir en Classroom y la voy a subir en YouTube. Así que va a estar en los dos medios disponibles. ¿Ya? Ya, muchas gracias, profe. De nada, que les vaya bien. Igualmente usted. Que les vaya bien, chiquillos. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.